Gálatas 2, 11 al 21. Ok, lo voy a leer en la versión NBI. Dice de la siguiente manera. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes de que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando ellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, el reconocer que nadie es justificado por las obras de la ley que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere decir esto que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes se había destruido, se hace transgresor. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No he deshecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Vamos a orar. Señor, te pido que el día de hoy, a través de tu palabra, tú nos hables. Danos, Señor, oídos para oír, ojos para ver, Señor, un corazón dispuesto para que tu palabra florezca. Aquí estamos, nos ponemos a tu disposición. Te pido que a través de tu palabra nos hables. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Amén. En el libro de Jueces de la Biblia hay una historia bien interesante que hasta el día de hoy se conoce como el Shibolet. A lo mejor has escuchado qué significa eso. Los galaditas estaban en guerra con otra tribu, los efraimitas. Y para distinguirlos, como racialmente son personas idénticas, iguales, ¿verdad? Ellos tenían una manera de identificar si alguien era de la tribu enemiga, y era por medio de la palabra Shibolet. Los efraimitas no podían decir esa palabra tal cual debía ser pronunciada, y a través de esa palabra los identificaban y los asesinaban, y así mataron a más de 40,000 enemigos. Yo pienso en México, ¿verdad? A los de Chihuahua. A ver, di amarillo, chico, pollito, ¿no? Algo así, pues de plano, ustedes saben que el sho, chica, ocho, ¿no? Sería complicado, pero es probablemente decirlo. Y bueno, cuello, ¿verdad? Imagínense el pobre tijuanense que es medio tartamudo, pues ni modo, también se iba. A través de la historia ha habido muchos shibolets. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los americanos usaban el Lollapalooza para identificar enemigos japoneses, que eran perfectamente, muchos de ellos hablaban inglés, pero esa palabra en particular, si tú eras un nativo japonés, era casi imposible decirla con el acento adecuado. En Haití, igual, ¿verdad? Se usó, la República Dominicana la usó, le decían a los haitianos, di perejil. Imposible decirla para ellos también. Y bueno, en la historia de la iglesia, hubo en la iglesia de Escocia en un tiempo un shibolet que se usaba como pregunta tipo de examen final, una pregunta tramposa para los candidatos al ministerio. Tú tenías que contestar esta pregunta y tu respuesta, en cierta manera, pues iba a determinar si eras pastor o no. Imagínense. Era una pregunta importante y era una afirmación que en esencia tú tenías que aceptar. Es como si un maestro le dijeras, a ver, para ser maestro la última pregunta es la siguiente y tienes que estar de acuerdo con, perdón, la última afirmación es la siguiente y tienes que estar de acuerdo. Es incorrecto enseñarle a los niños que desobedezcan a sus padres. ¿Estás de acuerdo o no? Alguien diría, no, pues yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Es incorrecto enseñarle a los niños que desobedezcan a sus padres. Y la afirmación era algo similar, pero dice lo siguiente. Fíjense, está un poquito tramposa, ¿eh? Yo sé que está complicada de entender, pero es el punto de la pregunta, es tramposita. Dice, no es correcto enseñar que debemos abandonar el pecado para poder venir a Cristo y entrar en un pacto con Dios. No le respondan, fíjense. No es correcto que un ministro enseñe que para tú venir a Cristo y entrar en un pacto con Él, primero tienes que dejar el pecado. Está tramposa, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta correcta? Y el punto es este: ¿en qué sentido, en qué orden nosotros alcanzamos la salvación? Vamos a imaginar que hay tres opciones, ¿ok? Una opción es ser salvo, la otra opción B es
creer en el evangelio, y la opción C es renunciar al pecado y obedecer a Dios. ¿En qué orden van esas ideas? A ver, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Tengo que creer y entonces tengo que dejar el pecado y entonces soy salvo? ¿O será que primero soy salvo y entonces creo y entonces dejo el pecado? Sí, está un poquito confuso, ¿verdad? Ahora, la pregunta tramposa era la siguiente. Ellos estaban diciéndole al candidato, a ver, para que alguien pueda acercarse a Cristo, ¿tiene que dejar el pecado primero, sí o no? La respuesta es tramposa. ¿A qué voy? La respuesta evangélica, y que el libro de Gálatas hasta hoy nos ha dejado muy claro, a través de hacer una diferencia entre la gracia y la ley, es lo siguiente. En primer lugar, creemos al evangelio. En segundo lugar, somos salvos. Y solo en ese momento realmente podemos dejar el pecado y obedecer a Dios. Porque hacer el intercambio parece sutil, pero aquí el orden de los factores sí altera el producto. 5 por 3 es lo mismo que 3 por 5. Pero cambiar estas cosas en las matemáticas del evangelio no es así. Fíjense, aquí lo que vemos en la historia que acabamos de leer el día de hoy es algo muy similar. Porque el problema no era, en esencia, si creer el evangelio no era suficiente, sino que si obedecer la ley era necesario para salvación. ¿Qué pasa en la historia aquí? Primero, hemos visto que Pablo va a Jerusalén y allá todo bien, ¿verdad? De perla, le va con los apóstoles y con los líderes. Se entienden muy bien. El problema es que cuando Pedro viene a la casa de Pablo, que es Antioquía, pues Pedro comía con los gentiles. Él siendo un judío, si ustedes conocen las leyes un poquito del judaísmo, hay ciertos alimentos que ellos no podían comer. E incluso no podían comer con cierto tipo de personas. Pero a Pedro, como un creyente fiel en el evangelio, eso no le causaba problemas, ¿verdad? Él comía con los gentiles, compartía la mesa, comían el puerquito, o sea, todo como si nada. Él no había limitado su convivencia con los griegos en razón de su dieta o de su cultura judía. Pero pasa algo condenable. Llegan judíos de Jerusalén, ¿verdad? Realmente gente comprometida con la ley. Y a Pedro empieza a tener miedo. Y Pedro primero como que empieza, es como en la escuela, ¿verdad? Secundaria. Deja la mesa de los amigos y empieza a visitar otra mesa de amigos, ¿no? Como para, nada más, dejaba a los griegos y se iba con los judíos, ¿cómo estás, hermano? Y así, ¿no? Un poquito. Y poco a poco se fue retirando, hasta que llegó un punto donde ya no comía con los griegos y de plano los estaba separando. Y eso generó un problema grave porque no nada más Pedro estaba haciendo eso, sino que otros judíos que ya vivían entre los griegos dijeron, el apóstol está dejando de comer con los gentiles y está ahora guardando los preceptos de la ley con los cristianos judíos. Y empezaron a apartarse, incluido Bernabé de por medio. Ahora uno diría, ¿y eso qué, no? Realmente, ¿ese qué problema sería? Tú puedes decidir con quién comer en cierta manera y con quién no. Porque eso representa un problema para el evangelio. Y por eso esta historia es como un shibolet, es una trampita que nos muestra realmente en dónde está nuestra confianza y en qué sentido nosotros entendemos y comprendemos la manera en que somos salvos y en la que nos mantenemos siendo salvos. Pedro se separa de los griegos y empieza a comer únicamente con los judíos. Ahora, ¿debía ser recusado por esto? Claro que sí, pero ¿quién lo iba a hacer? Es Pedro. O sea, es Pedro. No sé tú, pero ir a regañar a alguien con cierta posición es como que a tu jefe le tienes que mostrar un error. No es algo sencillo y fácil, porque estás acusándolo en cierta manera. ¿Quién se iba a atrever a recusar al apóstol Pedro? Pablo debía hacerlo. Y Pablo entonces lo hace. ¿Y por qué esta actitud de Pedro era equivocada? ¿Y por qué tenemos que entender? ¿Por qué era equivocada la actitud de Pedro? No es nada más un término secundario, un tema de que puedes comer con quien tú quieras, etc. ¿Por qué está mal aquí Pedro? Pedro, para empezar, no tenía ese ejemplo de Jesús. Jesús, en Marcos 12 nos dice que él comía con los pecadores. Y la gente religiosa decía, tu maestro come con pecadores, con recaudadores. ¿Qué le pasa, no? Come con gente indigna. Jesús era acusado de eso, de comer con gente pecadora, gente de segunda categoría, judíos impuros. ¿Y a Jesús le importó eso? No, él siguió comiendo con ellos y dijo, son los enfermos los que tienen necesidad de médico, no los sanos. Entonces, el ejemplo de Jesús para Pedro nunca fue el apartarse de la gente que estaba siendo juzgada socialmente o que era considerada pecaminosa por quien fuera. Ese no era el ejemplo. Por eso está mal Pedro aquí.
En segundo lugar, en Hechos 10, que ya lo vimos en algún momento, Pedro había recibido una revelación de que él no podía llamar a las personas puras o impuras. E incluso él fue a la casa de Cornelio, le predicó el evangelio, estuvo con ellos, comió con ellos y en Hechos 11 hasta se defendió de los detractores de esos actos. O sea, Pedro ya había roto en algún momento esa barrera, pero ahora se hace para atrás. Ahora públicamente, por la presión de este grupo, los judaizantes, de alguna manera lo influyen y a él le puede más la opinión de ellos que la opinión de Dios y sutilmente se aleja. Se aleja de estas personas. Y lo segundo, por lo que esto es grave, es por su ejemplo, ¿no? O sea, si Pedro lo hace, todos lo van a hacer igual que él. Y eso justamente fue lo que comenzó a pasar. Y por eso Pablo, fíjense el versículo 14, lo voy a leer yo, dice: cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la verdad del evangelio, le dije a Cefas, o Pedro, delante de todos: si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los no judíos a practicar el judaísmo? Dice, cuando no vi que actuaban rectamente. Cuando no vi que actuaban rectamente. Esa palabra, en el original, actuaban, es una palabra que les va a sonar. Ortopodeo. Ortopedia. ¿Suena? ¿Sí? Ortodoncia. La palabra orto significa derecho. Pablo vio que ellos no ortopediaban el evangelio adecuadamente. En otras palabras, sus pies en cuanto al caminar del evangelio estaban desviados. Y es interesante notar este punto porque el problema aquí no era un asunto de doctrina, ¿sí? O sea, no es de que Pedro predicaba otro evangelio. No es de que Pedro estaba predicando herejías o predicando otro Jesús. El problema es que Pedro y los que lo seguían estaban viviendo otro evangelio. No estaban viviendo de manera adecuada el evangelio. Y Pablo lo confronta públicamente, porque un pecado que había arrastrado a tantos públicamente debía ser contrarrestado. ¿Cómo? En público. Pero yo noto mucho aquí esto, de que la acusación es contra un caminar no recto en el evangelio y en el contexto de una comida. O sea, qué interesante. No es en el contexto de una predicación y que Pablo fue a reprender a Pedro: hey, predicaste bien mal, lo que está diciendo. No estaba comiendo con los hermanos y eso para Pablo era una falta al evangelio. O sea, solo analicémoslo un momento. Es como si yo, ¿verdad? O cualquiera entre nosotros fuera con otro hermano de la iglesia y lo reprendiera en cierta manera porque no está comiendo con otros hermanos de la iglesia. Algunos dirían, qué simplonada, pero aquí significaba todo. Y significaba algo muy importante, porque este detalle, aunque parece inocente, pone en riesgo el evangelio, porque está implícitamente diciendo que hay personas que no son dignas de mi compañía, aunque Dios las aceptó en amor, y aunque Jesús murió por ellas, y aunque Dios las considera iguales que yo. Pedro estaba junto con los judaizantes siendo racista, en el simple hecho de que ellos eran griegos y nosotros judíos. Así que nosotros nos sentamos aparte y ellos deben sentarse por otro lado. Por eso Pablo le dice: si tú que eres judío vives como si no fueras judío, porque ahora estás obligando a las personas a vivir conforme a la ley. En otras palabras, a ver, Pedro, al tú separarte de ellos y comer aparte, que tú ni siquiera lo haces. Hace un tiempo estabas comiendo con todos normalmente, pero ahora los estás obligando, presionando, como diciéndoles: si ustedes quieren ser cristianos completos, tienen que guardar el judaísmo y entonces van a poder sentarse en la mesa del apóstol Pedro. Era un problema bastante grave y es inconsistente. Es como si alguien actualmente, ¿verdad?, le dijera a la suegra, ¿verdad? Mija, ¿verdad?, yo antes lavaba a mano, ¿no? Entonces, como yo antes lavaba a mano, tú también ahora toda la ropa la tienes que lavar a mano, ¿no? O sea, a ver, es inconsistente porque a la fecha usted ya no lava a mano. Tiene una lavadora, una secadora. Ahora no puede, a partir de eso que vivió en un pasado, ponerlo como regla a todos. Como que ahora, como yo lo hice, ahora tú también lo tienes que hacer. Y aquí era el mismo caso. Pablo entonces articula un principio importante. Le dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Es la primera vez que Pablo menciona esta palabra.
en toda la epístola de Gálatas, justificación. Y aquí está la esencia, y es la pregunta: ¿cómo tú y yo somos justificados delante de Dios? ¿Cómo tú y yo somos justificados delante de Dios? Si nos paráramos delante de Dios y Él nos pidiera justificación por nuestros pecados, ¿qué respuesta podríamos dar? Algunos podrían decir: yo fui una buena persona, ¿verdad? Señor, yo fui una buena persona, me porté bien, crié buenos hijos, trabajé, nunca me pasé un alto. No, yo estaba ahí, ¿no? O como Julio César Chávez, ¿verdad? Que dice: yo engañé a mi esposa, pero no me enamoraba, ¿verdad? Porque era fiel a ella. O sea, ya enamorarme era demasiado, ¿no? Hay gente que dice: pues yo no fui tan malo, ¿verdad? Delante de Dios. Dios, yo no fui tan malo. O sea, hay gente que era secuestradora, yo no era así. Pero aquí otra vez recae la pregunta: ¿cómo es justificado el hombre delante de Dios? Y la respuesta es una: por su perfección. La única manera en la que tú y yo podemos ser justificados delante de Dios es si somos perfectos. Y ahí todos los humanos ya estamos descalificados por completo. Pero aquí Pablo dice: tú y yo, Pedro, aún siendo judíos que guardábamos estrictamente la ley, hemos reconocido que somos justificados por medio ¿de quién? De Cristo. Es decir, la justificación, la Biblia, cuando habla de la palabra justificación, dice y significa que es como que Dios, no es como, es Dios nos declara justos delante de Él por el mérito perfecto de Cristo. En otras palabras, Jesús ve el mérito de Cristo y dice: mira, este mérito no es tuyo, pero como tú has creído en Jesús, el mérito de su perfección lo pongo sobre tu vida y entonces yo te acepto como si fueras Cristo y te amo cual si fueras perfecto y como si nunca en tu vida hubieras pecado, como si el pecado no existiera, porque no existe, fue clavado en la cruz. Por eso es justificación. O sea, Dios te ve a ti y a mí con la justicia de Cristo encima, como si fuera una cobija, y nos acepta. Pero no es porque nosotros seamos perfectos, ¿sí? Al día de hoy somos pecadores, seguimos pecando, pero lo que nos justifica delante de Dios, ¿qué es? Cristo. Y Pablo entendió muy bien eso. Pedro, tú y yo, por favor. O sea, tú y yo somos justificados, ¿por qué? Por Jesús. Ahora, ¿cómo le vamos a decir a la gente que guarde la ley? ¿No estaríamos ahí realmente haciendo algo incorrecto? ¿Y cómo se adquiere la justificación? Porque algunos podríamos pensar: bueno, Jesús nos salva, ¿verdad? Pero para tú merecer la salvación tienes que portarte bien, ¿no? ¿Sí? ¿No? A ver, si yo tengo la salvación por Jesús, pues para que yo sea digno de esa salvación, tengo que vivir dignamente. Fíjense, es una trampa. Tengo que portarme bien, porque si hago esas cosas, entonces soy digno de que Jesús me represente en el cielo. Nada, error. Pablo está diciendo aquí: nadie por las obras de la ley será justificado jamás. Es solo por la fe en Jesús. ¿Cómo adquirimos nuestra justificación? Por la fe. En el momento en que tú crees en Jesús, tú eres salvo. Punto y se acabó. Hay otras cosas que vienen y son importantes, pero en el momento en que tú y yo creemos, somos salvos. Y a veces, como creyentes, podemos aquí cometer un error. Tim Keller lo explica de la siguiente manera: a veces creemos que el evangelio es el ABC de la vida cristiana, ¿sí? Como si el evangelio fuera el inicio nada más. Como que ya crees, eres salvo, y entonces sigue el D a la Z de temas teológicos profundos, de meterte a otros temas, de progresar. No. El evangelio no es el ABC de la vida cristiana. El evangelio es el A a la Z de la vida cristiana. En otras palabras, tú y yo empezamos a creer y somos salvos en el principio por la fe, y seguimos siendo salvos hasta el final de nuestros días. ¿Por qué cosa? Por la fe, y por la fe sola y pura. O sea, no es como que yo ahora, fíjense, porque este razonamiento lógico puede entrar en nuestro corazón. Es decir, yo creí y soy salvo, pero ahora debo ser santo para seguir siendo salvo. Es una herejía. Es otra vez poner mi confianza en las obras de la ley. Es tramposo. Ahora, ¿significa eso que no debo ser santo? Yo no estoy diciendo eso. ¿Significa eso que puedo vivir como quiera? Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el método de salvación por el que tú y yo adquirimos esta nueva vida es la fe en Jesús, y el método en el que la preservamos sigue siendo la fe en Jesús. Y si tenemos una opinión distinta, es orgullo, y nada más que orgullo. Porque creer que nosotros por nuestras fuerzas somos aceptados delante de Dios es decirle a Dios que su camino de salvación está incompleto. Si tú y yo creemos que por portarnos bien somos más aceptados delante de Dios, estamos poniendo nuestra confianza no en Jesús, sino en
nosotros. Y por eso es la acusación. Hay una acusación aquí que la gente hacía contra Pablo. Le decían, ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere decir esto que Cristo está al servicio de pecado? De ninguna manera. O sea, los judaizantes decían, si tú crees que solamente por la fe eres justificado, tú estás haciendo de Cristo un pretexto para pecar. ¿Verdad? Es como, a veces yo escucho esta frasecita. ¿Se pierde la salvación, sí o no? Y mucha gente cuando escucha esa frase, ¿verdad? Le da miedo, porque dice, no, es que no podemos decir que la salvación no se pierde, porque eso haría que la gente se vaya a pecar. Es el mismo miedo que ellos tienen, los judaizantes y los legalistas tienen aquí. O sea, le están diciendo aquí a Pablo, ¿verdad? Pablo, si tú dices que solo por la fe somos justificados, eso hace de Cristo un pretexto para el pecado. Y Pablo dice, de ninguna manera. O sea, no es lo que estamos diciendo y tenemos que ser muy claros en esto. Porque el punto legalista dice eso, de que si tú estás ahora en Cristo, tienes que ser santo y esforzarte para seguir manteniendo esa salvación. No es así. Y se los digo de mi corazón, quiero librarlos de esa pena y de esa carga de que cada vez que tú y yo pequemos, estar pensando si estoy perdido o soy salvo. No funciona así. Eres salvo eternamente por la fe. Y cuando pecamos, claro que nos duele, claro que ofende a Dios. Y es nuestra actitud decir, Señor, este comportamiento no es digno de un hijo tuyo. Perdóname por lo que hice, pero me agarro en fe de tu salvación y persisto en fe de tu salvación y sigo adelante y voy a vencer y sigo caminando. Porque de lo contrario, es una tortura vivir. Los legalistas decían, no, es para seguridad. Es para que todos aquí estemos en un mismo sentir, las leyes, o sea, ¿cómo nos vamos a tirar a la basura? La ley, la comida, o sea, no, eso no puede salirse, ¿no? Todos van a hacer lo que quieran. Pablo dice, no. Y la respuesta es clara, versículo 20, chequen ahí, o sea, Pablo lo explica de esta manera, no, eso que dices, ustedes judaizantes y legalistas, no tiene pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque yo con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Si mis obras, si mi santidad es lo que me salva, Cristo no sirve de nada. Si yo portándome bien y echándole ganas puedo llegar al cielo, Jesús solo es un estorbo. Solo me confundiría a las personas. ¿Para qué lo mandó Dios? Pero el punto es, debido a que somos salvos por gracia, Cristo es suficiente. Suficiente. ¿Queremos vivir para Dios? Sí, pero no para que nos salve. Queremos vivir para Dios en agradecimiento a Él. O sea, y Pablo, este versículo es impresionante. O sea, Pablo dice, amo a Jesús, ¿no? Pablo ama tanto a Jesús y se da cuenta tanto de la profundidad del evangelio que es imposible desechar ese tesoro de gracia por la basura que era ser salvo por las obras. El texto nos está diciendo claro, Jesús nos amó a tal grado que ¿qué hizo? Dio su vida por nosotros. Crucificado ante los romanos, pero ante todo ante el juicio de Dios. Tu carga, mi carga de pecado, tu condenación, mi condenación está en Cristo. Y en ese sentido, piénsalo así. Cristo murió antes de que tú y yo naciéramos. Todos los pecados que Él perdonó en la cruz eran pecados futuros. Eso significa que los pecados que tú y yo no hemos cometido estaban contemplados en la cruz y están contemplados en el evangelio. En otras palabras, ese pecado futuro no te puede perder. Simplemente por la razón de que Cristo ya pagó por ese pecado y te redimió y te ha hecho una nueva persona. Pablo lo dice aquí, yo estoy con Cristo crucificado. O sea, ¿significa eso que uno de los dos ladrones era Pablo y que estaba ahí al lado crucificado? No habla en ese sentido. Lo que significa es de que, a ver, mi yo anterior que estaba sujeto a la ley y que buscaba a través de la ley justificarse, pero estaba condenado, se crucificó con Cristo. Ahí está. El yo que merecía morir, murió en la cruz. Se acabó por completo. Por un lado se murió el yo que quería por sus obras alcanzar el cielo. Pero por otro lado se murió el yo que le valía a Dios y que quería pecar a puerta abierta, porque para él Dios era una prohibición. Ahí está muerto en la cruz. ¿Qué tipo de peligro puede haber en un Jesús como ese? En ninguno.
O sea, Pablo dice, yo soy crucificado, ahora vivo en Cristo, Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la vida diaria a donde voy, es como si Cristo la viviera a través mío. O sea, no deberían realmente, y aquí es el punto de Pablo para los Gálatas, ¿no deberían acaso estos legalistas renunciar a este orgullo estúpido de las obras, de la ley, y aferrarse solamente a la fe y al amor y la gracia que hay en Cristo? Sí, deberían hacerlo. El problema es que ellos seguían creyendo en el Evangelio, pero querían algo más. Cristo y algo más. El portarme bien, en lo que sea. Pero la respuesta siempre va a ser la misma. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y volviendo al shibolet del principio. Entonces, ¿en qué orden debemos nosotros entender nuestra salvación? Y aquí va la respuesta. Nosotros debemos primero que todo creer en el Evangelio. Eso es lo fundamental. Creer en el Evangelio. Y creer en el Evangelio es creer en el Evangelio. ¿Sí? Así tal cual simple se escucha, eso es. Para ponerte en una ilustración, es mirar a Jesús en la cruz y decir, lo que Él hizo es mío, a favor mío. Y es mirar a Jesús resucitado y decir, quien Él es para mí, me representa. Yo creo en Jesús. Eso es creer en Jesús. Poner tu confianza en Él, en su vida, en sus obras. Y si tú haces eso, tú eres salvo. Por completo. Jesús lo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, no temporal hasta que peque, no de lunes a viernes, no los próximos 3 años y renuevas contrato. No, dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Si tú y yo creemos en Jesús, tenemos vida eterna. Qué descanso para nuestra alma. Pero no se acaba ahí. Y entonces podemos renunciar realmente al pecado y vivir para Dios. Ahora, esos son pasos casi inmediatos, ¿no? Pero están ahí, en mi vida y en tu vida. Y la cuestión para el legalismo supuestamente se preocupa de que, vamos a pecar, ¿no? Todo va a ser un desastre, todos van a hacer lo que quieran. No. La respuesta de Pablo es, no es cierto. Con Cristo hemos sido crucificados y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aquí va la aplicación importante, ¿no? A lo mejor ninguno de nosotros es legalista. Bueno, no sé, ¿verdad? Pero creo que ninguno de nosotros aquí públicamente es legalista, o nuestro corazón, ¿verdad? A veces surge un poquito el legalismo. Ok. Y ese mensaje, si nuestro corazón va por ese lado, espero que haya servido. Pero aplicado a nuestra vida real y práctica, ¿no? Tú y yo hemos creído el Evangelio, somos salvos. ¿Y eso qué cambia mi vida? ¿Eso en qué determina mis pasos, mi día a día? Y la respuesta de Pablo sigue aplicando para el día de hoy. Con Cristo estás crucificado. Eso significa que tu vida está puesta delante de Dios. Y lo que ahora tú vives en la fe, lo vives representando a Jesús. ¿Cómo trabajaría Jesús en tu trabajo? ¿Cómo sería Jesús como padre, como madre? ¿Cómo sería Jesús como hermano, como amigo, como miembro de la iglesia? En el caso de Pedro, ese fue el problema. Él estaba queriendo a Jesús en su corazón, pero no quería vivir a Jesús. Le importaba más la crítica, más la opinión pública, más lo de los demás. Ese fue el problema de Pedro. No caminó rectamente el Evangelio. Y caminar rectamente el Evangelio significa que tú y yo pongamos nuestra vida delante de Dios y decir, Señor, en esta área práctica de mi vida, quiero vivirla para ti. A lo mejor estamos buscando algo que nos llene. En el trabajo, en otra persona, en una pareja, en lo que sea. ¿Jesús haría eso? No, ¿por qué? Porque Jesús tenía todo en su Padre. Él tenía todo en Dios y decía, tengo una obra que realizar. Mi deleite está en Dios. Vivo para Dios. Y seguía trabajando en su misión. No estoy diciendo que renuncies a tu trabajo, que tires toda tu ropa, que te divorcies. Estoy diciendo de que todas esas áreas de tu vida, como Pablo, las puedes vivir en la fe del Hijo de Dios que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Ya vivo mi vida para agradar a Dios, no por miedo a que me condene, no por miedo a que si tengo o no mi salvación, sino porque quiero vivir en la fe del Hijo de Dios. Y yo sé que no es fácil, yo sé que no siempre es sencillo, pero para eso nos tenemos mutuamente, ¿verdad? Como iglesia. Para eso estamos aquí, juntos, como comunidad, porque la idea es que al vernos la cara, ¿verdad? Digamos, aquí seguimos, perseveramos, persistimos. La idea es que cuando uno de nosotros tenga un problema de fe, de dificultad, lo que sea, podamos decir, me siento terriblemente mal,
y que nosotros y en nosotros va a encontrar un hermano que al igual que él está caminando esta vida y dice, ánimo, ¿no? Yo oro por ti, ¿qué ocupas? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo podemos hacer que sigas avanzando en tu vida? Nos tenemos mutuamente para eso. Y yo quiero que nos vayamos con esa idea de que somos todos aquí el regalo de Dios para eso. Por eso este texto, a pesar de que habla de una simple comida, habla de algo tan importante como vivir el evangelio. Y a veces vivir el evangelio es eso, sentarte con otro y partir el pan y decirle, hermano, toma un pedazo de mi bolillo, ¿no? Eso es el evangelio, eso es vivir el evangelio. No nos compliquemos, no es ir al campo misionero, no, esas son cosas importantes también, pero hoy nuestra misión es aquí con nosotros, entre nosotros, vivir el evangelio. ¿Qué les parece si oramos? Nos ponemos a disposición de Dios.